muertos en delitos y pecados. Es un delito. Es un delito que una hija golpea a su madre. Es un delito que un muchacho se ponga malcriado con su padre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es un delito atentar contra un padre y una madre que se esfuerzan todos los días por trabajar para los hijos y que encuentran de sus hijos la malcriadez. Y es ahí donde incluso algunos que ya ven que sus padres están mayores de edad dicen: dame mi herencia. Cuando alguien dice dame mi herencia, le está diciendo: muérete, quiero verte muerto para que me des mi parte. Entonces la Biblia enseña que los enemigos del hombre son los propios de su casa. Pero esta iglesia tiene sus bases fundamentales en la doctrina que papá, mamá y los hijos estamos sobre la roca. Y este es el mensaje que tiene que predicarle la iglesia al mundo. Tenemos que enseñar doctrina fundamental de la gracia. El capítulo número 2. Predico con la ayuda del Señor bajo el tema salvos por gracia. La base bíblica del capítulo número 2 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, el verso número 8. Todos a la misma voz damos lectura la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos. Supervisor, hermano René, tenga la bondad, me presenta delante del Señor con todos vosotros, queridos hermanos, en el nombre de Jesús. Soberano y eterno Dios, delante de su presencia estamos. He aquí nuestras vidas, Señor, dispuestas a escuchar tu palabra. Presento la vida de tu siervo, al cual te ha placido tomar en cuenta como instrumento útil a tus manos. Dios Todopoderoso, hay un pueblo que anhela escuchar tu palabra. Usa, oh Dios, la vida de tu siervo. Concédele, Señor, palabra del cielo, palabra divina, palabra de poder, palabra de unción en esta hora. En el nombre de Jesús te rogamos, oh Dios, enséñanos, háblanos, bendícenos, edifícanos con tu palabra, y que esta palabra llegue a la vida de todos los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Tengan la bondad, estén cómodos, por favor. La iglesia es la amada del Señor. La iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es la asamblea de Dios. La iglesia es la comunidad de creyentes de la misma fe. Es una comunidad de fe donde todos los creyentes compartimos que creemos en el único Dios, el Señor Jesucristo, Dios y Señor de esta iglesia. Tribútele aplausos para Él. A su nombre sea la gloria, la honra y la alabanza. La carta del apóstol San Pablo a los hermanos en Éfeso es una carta eclesiástica. Cuando tomamos la palabra eclesiástica, quiere decir iglesia. En los originales de las escrituras bíblicas, todo el evangelio del Señor Jesucristo fue enseñado en un idioma que para aquellos días de los días del Señor Jesús era el griego como idioma universal. En cuanto a la literatura se refiere, en cuanto al Imperio Romano, el idioma de la política era el latín, pero la literatura se escribía en griego. Solo hay un libro que no se escribió en griego en el Nuevo Testamento, y ese es Mateo. Se escribió en
el idioma arameo. El resto, desde Marcos hasta Apocalipsis, se escribió en griego porque era el idioma de la cultura, de la literatura. Por eso Pablo tiene que tomar a esa lengua y a ese idioma para escribir la carta de los Efesios. Y cuando digo que es una carta eclesiástica, entonces la palabra en el griego es eclesia. Y esa palabra está constituida de dos verbos. El verbo ek, que quiere decir salir fuera, y kaleo, que es convocar. Entonces, al convocar y al salir afuera, se hace la asamblea. Eclesia quiere decir asamblea. Y la misma naturaleza de la palabra nos enseña salir fuera. Por eso en Apocalipsis también Juan tiene que decir de cada uno de nosotros como creyentes e iglesia: salid de allí, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Esa es la naturaleza por la cual nosotros continuamente estamos diciendo: sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sabemos que somos participantes de una naturaleza social, de una vida en comunidad secular, pero no somos de este mundo. Nuestra morada está en los cielos, para la gloria y la honra de Dios. Una de las doctrinas fundamentales para que la familia persevere en la misión es conocer doctrina. Cuando una vida se coloca dentro de la roca que es Cristo como doctrina, está bien fundamentado. Pero cuando un creyente vive de experiencias sentimentales y solo emocionales, que son parte de la estructura de la persona, y solo allí quiere sostener su fe, no va lejos, se va a detener, se va a quedar. Los que nos mantenemos con el tiempo viviendo diferentes circunstancias en la vida, somos aquellos que estamos en la roca. ¿Y quién es la roca? Es Cristo Jesús. Y los que estamos cimentados en la roca, estamos bien fundamentados. La palabra doctrina es fundamento. ¿Y qué doctrina tiene que saber la familia para perseverar en las misiones? La doctrina de la gracia. El fundamento de la gracia. No somos salvos por nuestras buenas obras. Somos salvos por la gracia de Dios. El hermano Pablo hacía mención continuamente a esta palabra cuando escribió sus 13 cartas. Él hace énfasis mucho a la gracia. La palabra entonces en griego es charisma o charismata. ¿Y qué quiere decir? Don, regalo. Cuando decimos salvos por gracia, estamos diciendo salvos por el regalo de Dios. ¿Qué es un regalo? Es algo que se nos ha concedido y a nosotros no nos ha costado nada. El regalo es que alguien nos da y nosotros lo único que tenemos que decir es gracias. Solo gracias. Entonces la salvación es el regalo de Dios. Solo nosotros tenemos que decir gracias, Señor, porque todo es por su gracia. Por su gracia. Pablo, admirado como gran escritor. Pablo, qué sabiduría que tiene usted. Pablo, qué buen escritor que eres. Y él tiene que decir, solo por la gracia de Dios. Pablo, qué fuerzas que tiene para recorrer diferentes caminos y alcanzar, llevar el evangelio a muchas partes con los gentiles y por supuesto en cada sinagoga judía. ¿Cómo lo hace? ¿De dónde tiene tanta fuerza? Y él tiene que decir, solo por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Él dice, la gracia de Dios conmigo. Pablo alcanza a ser un hombre importante en el medio social y cómo logra vencer las tentaciones. ¿Cómo hace para vencer las tentaciones? ¿Qué fuerza que tiene? Y él tiene que responder, no es por mi fuerza,
Es por la gracia de Dios conmigo. Todo lo que a nosotros nos ha suscitado, donde viene incluso el reconocimiento noble para nosotros, y uno pretende allí tomar las bendiciones de Dios y creer que es porque uno tiene cualidades, porque uno tiene fortaleza, porque uno está rodeado de entendimiento, conocimiento e incluso de ambientes que son favorables para el campo material y económico, y dice: lo he hecho porque creo que puedo hacerlo, porque creo que estoy preparado, porque creo que es conmigo, porque me va mejor que otros. Pero los cristianos no contestamos así. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Es el regalo de Dios. Aún en el campo neumatológico, neuma quiere decir espíritu, y neumatológico significa el estudio del espíritu, en este caso del Espíritu Santo. Alguien pretende y dice: logré ser sellado del Espíritu Santo porque me puse un tiempo de disciplina y lo logré. Piensa eso, que es por su tiempo de disciplina, que es favorable, que quiere decir disciplina de la piedad, la oración, la búsqueda del rostro de Dios. Pero no es por eso, es por la gracia de Dios con nosotros. Es la gracia de Dios con nosotros, porque el don del Espíritu Santo es el regalo de Dios. Porque el don del Espíritu Santo es el regalo de la naturaleza de Dios con nosotros. Y allí, cuando uno comienza a manejar este conocimiento, entonces termina diciendo: todo es por la gracia de Dios conmigo. Esta noche estamos reunidos aquí y no es porque nosotros logramos vencer obstáculos, no es porque nosotros logramos hacer bien las cosas, es la gracia de Dios con nosotros. A su nombre sea la gloria. Del aplausos a Él con el alma. A su nombre la gloria. El tema del hermano Pablo, mírelo allí. Vamos a interpretar cada texto que está allí para el conocimiento doctrinal. Y va a encontrar una riqueza en estos versos de la Biblia que al final nos va a conmover a estar de rodillas ante su presencia. ¿Quiere ver que es así? Léalo conmigo y miremos. El contexto de los versos bíblicos que anteceden al salvo por gracia es el capítulo 2, versículo número 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Pero si alguien está con vida, tiene existencia, pero no tiene vida, porque la vida se halla en Cristo Jesús. La Biblia y el hermano Pablo, como gran escritor, toma una figura que quiere decir metáfora, y dentro de la literatura se conoce como la comparación literal a través de la escritura, para decir: en un pensamiento pequeño se encierra gran conocimiento. Como muertos en delitos y pecados. O sea, tienen existencia, pero están muertos en delitos y pecados. La palabra que se usa aquí es pecado. Es una palabra muy técnica en el ambiente religioso, en el ambiente espiritual, en el ambiente eclesiástico. Y a vosotros, queridos amigos, muchas veces no les gusta escuchar la palabra pecado, porque se comparan y dicen: todo es pecado, por eso yo no voy a esa iglesia, porque todo es pecado. Le tengo la respuesta: no todo es pecado. Hay conceptos para determinar lo que es el pecado, y Pablo aquí determina uno que se llama delito. El delito es ir en contra de la ley. Todos los actos que van en contra de la ley, no solamente para el mundo secular, abrazados por una constitución de república que tenemos, se convierte en delito para la constitución de la república que marca la forma de cómo debemos vivir como sociedad, sino que delante de Dios también es delito. Es delito. Está penado por la ley, y no solo por la ley de Dios, sino también por la ley civil. Ejemplo: es un delito que alguien ingrese a una casa y se robe los objetos de pertenencia de una familia.
Eso es un delito, el delito del robo, y está penado por la ley. Y la palabra de Dios lo explica también cuando dice: los ladrones no heredarán el reino de Dios. Es un delito que un hombre sea infiel con su esposa y se acueste con otra mujer teniendo relaciones sexuales y le mienta a ella y a sus hijos. Pero es un delito. Quiero explicarles que incluso los códigos civiles, hasta antes de los años 60, penaban al adulterio como delito. Pero se dieron cuenta que cuando los jueces determinaban delito aquel que cometía eso y ellos estaban viviendo en infidelidad, algún momento dijeron: ¿y ahora quién juzga? Porque no tenemos derecho moral para hacerlo si nosotros también estamos viviendo deshonestamente, porque estamos cometiendo delito. Es un delito. Y la palabra del Señor enseña y dice: los adúlteros no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es delito. Es un delito tener relaciones sexuales en jóvenes, señoritas y hombres y mujeres que no se casan. Es un delito. ¿Por qué? Porque se está utilizando a la persona, se está jugando con sentimientos, se está cometiendo actos de relación sexual que pueden llevarle a un estado de embarazo forzado porque no lo quieren. Y cuando han caído, lamentablemente, esas niñas, señoritas o mujeres en estados de embarazo, se comete otro delito: el delito de cubrir ese embarazo con abortos, el delito del crimen a los infantes, incluso a los que no han llegado a la vida todavía. Es un delito. Pero muchas veces las personas hablan y manifiestan y dicen: la iglesia es un asunto de ellos en sus templos. Incluso algunos, al tratar de separar iglesia y Estado, piensan que la iglesia tiene que estar entre las cuatro paredes de los templos encerradas. Señores y hermanos en Cristo, Jesucristo fue explícito cuando le dijo lo que es la iglesia. La iglesia está resumida en dos metáforas, y esas metáforas son que somos la luz del mundo y que somos la sal de la tierra. El mundo está en tinieblas y lo que le da la luz a este mundo es la iglesia. Y lo que le da buen sabor a esta sociedad es la iglesia. Por eso estamos aquí, para decirle al mundo que este evangelio es el evangelio de la gracia de Dios. Del aplausos al Señor con el alma, glorifíquelo y diga: sí, así es, así es. Muertos en delitos y pecados. Es un delito que se está cometiendo. Es un delito que una hija golpea a su madre. Es un delito que un muchacho se ponga malcriado con su padre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es un delito atentar contra un padre y una madre que se esfuerzan todos los días por trabajar para los hijos y que encuentran de sus hijos la malcriadez. Y es ahí donde incluso algunos que ya ven que sus padres están mayores de edad dicen: dame mi herencia. Cuando alguien dice dame mi herencia, le está diciendo: muérete, quiero verte muerto para que me des mi parte. Entonces la Biblia enseña que los enemigos del hombre son los propios de su casa. Pero esta iglesia tiene sus bases fundamentales en la doctrina que papá, mamá y los hijos estamos sobre la roca. Y este es el mensaje que tiene que predicarle la iglesia al mundo. Tenemos que enseñar doctrina fundamental de la gracia de Dios, es la salvación. Muertos en delitos y pecados. Pero el Señor, a través de Pablo, nos recuerda: eso éramos nosotros también. Para que nadie se ponga como pretencioso, orgulloso de decir: no, yo ya miro a aquellos que están en debilidades por debajo del hombro porque yo soy mejor. Cuando se dice salvo por la gracia, es que no debemos pretender nada. Si lo que somos
si predicamos, si cantamos, si servimos, si no te has caído, si no has sentido lo estrepitoso de los golpes de la vida, no es porque tenemos nosotros la fuerza, es la gracia de Dios con nosotros, es la fuerza del Señor con nosotros. Nadie tiene que llegar a ese asunto de pecado espiritual que es el orgullo. El orgullo espiritual nos hace pretender lo que no debemos pretender. Es la gracia de Dios con nosotros. Bendito sea su santo nombre. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Subraye ese verso y tenga muy en cuenta lo que nos dice Pablo, porque luego esta parte de salvos por gracia nos va a llevar a decir que somos vencedores como iglesia. Pero de los que están aquí en esta iglesia de Éfeso, está diciendo, hay hijos de desobediencia. La iglesia hoy por hoy, hermano, tenemos que seguir cimentados en la roca que es Cristo. Pero muchos de nosotros que no logran cimentar su vida en el fundamento que es Cristo, quieren seguir viviendo en la iglesia a sus costumbres, formas y maneras. Pablo por eso tiene que escribir estos valores éticos, decirle, éramos, ahora no lo sois. Y si se están olvidando, en el aire hay un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La carta está dirigida a creyentes, hermanos. Cuando un creyente comienza a desobedecer y a desobedecer, es porque hay un espíritu en el aire que lo está tomando presa, lo está llevando a su lado. Pero para ese espíritu de desobediencia hay otro que se opone, que es el Espíritu Santo de Dios, que le lleva a la obediencia, a la obediencia. Hay una diferencia clara, jóvenes, señoritas y hermanos. Este mundo en el que vivimos, este mundo secular, tiene movimientos culturales, formas, modelos de hacer la vida. Y esa corriente va avanzando. Cuando todos ellos van hacia un baile, cuando todos van hacia las tabernas, cuando todos van a celebrar las festividades, los cristianos vamos contracorriente. Y cuando nuestros amigos, vecinos, familiares nos dicen, y tú no vas al baile, y tú no vas a la fiesta, nosotros le decimos, no. ¿Y por qué no vas? Porque me voy como iglesia al templo a adorar a mi Señor eterno, porque voy a adorarle a Él, porque voy a clamarle a Él. Eso es contracorriente. Su nombre es santo y glorioso. Allí podemos hacer una aplicación para todos nosotros. Usted y yo en esta hora estamos aquí en este culto para la gloria y la honra del Señor, pero tenemos que evaluarnos. Cada vez tenemos que evaluarnos, hacer una mirada introspectiva hacia adentro de cada uno y decir, ¿cómo estoy viviendo el evangelio? Porque muy pronto el Señor va a levantar su iglesia y hay que estar preparados. Y Él va a levantar lo que es suyo, lo que le pertenece. Lo va a sacar de este mundo, pero lo va a sacar con una característica: la santidad que Él quiere en su iglesia. Si hay algo que el hermano Pablo también advierte a los tesalonicenses es: el Señor viene, pero antes de que el Señor venga se va a manifestar un espíritu de apostasía. ¿Qué es el espíritu de apostasía? Todas las enseñanzas que van contrarias a la doctrina de Dios, sean estas formas, maneras, costumbres, estilos de hacer iglesia. Muchas veces estamos confundiéndonos creyendo que solamente la reunión hace lo que es iglesia. No, Señor, tenemos que revisar que lo que usted y yo tenemos por fe está en la palabra de Dios. Esa es la doctrina. La palabra del Señor dice: edificaos en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que cuando viene a levantarse mensajes apóstatas, que quieren decir somos los profetas, somos los apóstoles del siglo XXI, que son espíritus de pitonizos, que quiere decir adivinos, y que llevan hacia las congregaciones
a hacer cosas que la palabra del Señor no les autoriza. Y que esas costumbres que no son nuestras traten de llegar a la iglesia y nosotros tratemos de confundirnos, no es lo correcto. Por eso la palabra del Señor dice: no con la corriente del mundo y no con la corriente de este siglo, porque están llevados por un espíritu de un padre de desobediencia. La iglesia tiene un padre y ese padre se llama Jesús, y Jesús es obediencia, obediencia. Él fue obediente hasta muerte, y muerte de cruz. ¿Sabe qué significa? El precio que se paga por obedecer. Porque muchas veces no queremos pagar el precio de la obediencia. Queremos estar cómodos, tranquilos en el statu quo, donde nadie nos mueva. No, Señor. Palabra del Señor es clara cuando dice: vosotros queréis ser mis discípulos. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La palabra tome su cruz no es hazte una imagen de una cruz y ponte en un crucifijo o llévate en el pecho con una cadena. No, Señor. ¿Sabe qué significa? ¿Estás dispuesto a ser hijo de Dios y discípulo? Sígueme, pero niégate a ti mismo, a tu yo, y toma la cruz. ¿Estás dispuesto a morir por mi fe? Eso es lo que pregunta el Señor. Mi iglesia está dispuesta a morir por mi fe. Porque el morir por la fe lo tenemos incluso en Esteban, que es el primer mártir. A esa palabra se le llama martureo, y mártir significa estar dispuesto a morir por la fe de Cristo. Hoy tenemos una iglesia que se va agigantando y creciendo como institución y como organización. Pero cada vez que una iglesia se extiende, tiene que revisar qué hay abajo. Cada vez que una iglesia se extiende como organización e institución, hay que revisar qué hay en las bases. Porque si está la roca y es Cristo, a esta iglesia no le va a ganar nadie. A esta iglesia no la tumba nadie. A esta iglesia, vengan las lluvias que vengan, no la van a negar. Los ríos no la negarán, y los vientos fuertes de doctrina no la tumbarán a esta iglesia. Porque esta iglesia está en la roca. ¿Quién es iglesia del Señor en esta hora? Y levanta esas manos y dice: yo me comprometo con ello en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, viviendo según la carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Quiere la palabra carne, subraye esa palabra carne, porque muchas veces es mal interpretada. Alguien toma y dice: no me consagro, no tengo vida de piedad, quiero ayunar, pastor, pero esta carne no me deja. Y toma la mano y se la dirige a su vientre. Oh, mi pastor, yo quiero orar, pero esta carne no me deja, y señala rodillas. Por favor, no estamos hablando de soma o cuerpo, anatomía, no. Carne está en una palabra simbólica que quiere decir concupiscencia. Escríbala. Carne es concupiscencia. ¿Y qué es concupiscencia? Deseos fuertes de hacer lo malo. Los hijos de desobediencia se manifiestan. ¿Por qué? Porque tienen deseos fuertes de hacer lo malo. ¿Los habéis escuchado? Incluso están en el mundo evangélico, cristiano y apostólico, y en una forma de chiste dice: me dio un deseo de tomarme unas bielas. Están peleando con sus esposas en la familia y dice: tengo un deseo de dejarte por otra mujer. La mujer también dice: tengo un deseo de conseguirme otro hombre. Sus diálogos son con esos deseos. Cuando alguien utiliza la palabra deseo, es concupiscencia. Cada vez que alguien dice quiero, deseo, anhelo, desearía. Hijos, vosotros, queridos hijitos, cuando les disciplinan vuestros padres, salen esas concupiscencias ya de adolescente. Dice: yo no quería estar en este hogar, yo no quería ser evangélico, ustedes son los apostólicos, yo no. ¿Por qué me llevan por ahí? Yo no quiero, yo quiero irme mejor a jugar, yo quiero irme mejor a pasear con mis amigos, yo quiero irme a bailar con mis amigos. Concupiscencias, concupiscencias
de un príncipe de las corrientes de las tinieblas que comienza a fastidiar y molestar. Y te recuerdo algo: San Pablo está diciendo que estas huestes espirituales actúan en el aire. Por eso Pablo tiene que reiterar y dice: la corriente del príncipe de la potestad del aire, que actúa en los hijos de desobediencia. Cuando un hombre y una mujer de la iglesia comienza a mostrar desobediencia, ahí está el espíritu del viento que tiene que actuar. ¿Para qué? Para decir: tú no quieres ya y como que te están obligando, entonces yo comienzo a brindarte oportunidades. Por eso ustedes se preguntan: ¿por qué cae este hombre que predica? ¿Por qué cayó esta cantante que está acá? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay desobediencia. La desobediencia es un delito. ¿Sabes por qué? Porque pecado es delito, pecado es omisión. La palabra omisión significa el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y la palabra propia para identificar pecado en el capítulo 3 se llama transgresión. Dios le dijo a Adán y Eva: a ese árbol no me lo toqué, y lo voy a llamar el árbol de la ciencia del bien y el mal, y no me lo tocan. Entonces ellos dijeron: pero ¿por qué si es igual que los otros? Y Eva se acercó y dijo: es idéntico, tiene la misma fruta, y ¿será que yo lo pruebo? Cuando ella probó y luego vino su esposo y le hizo probar también, cometieron el pecado llamado transgresión. La palabra transgresión es moverse. Tanto es así que cuando Dios lo llama, le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Ya Adán no estaba donde Dios lo dejó, se había movido, estaba en movimiento, porque la palabra transgresión es pecado. Cada vez que Dios te llama a ti y a mí y no estás en el lugar donde debe estar, es porque estamos cometiendo pecado, transgresión. Y ese pecado de transgresión se comete por el deseo de la concupiscencia. Deseo besarte, deseo acariciarte, deseo tener relaciones sexuales. Dice el soltero a la soltera: y tienen relaciones sexuales, es fornicación. Entonces esos deseos son concupiscencia. Los deseos de un hombre al desnudar a una mujer con la intención de sus ojos es pecado. Los pecados de la hechicería, brujería, enemistad, pleitos, contiendas, celos, disensiones son pecado. Y todo eso es asqueroso ante la presencia de Dios, porque Él es santo y Él habita en la santidad. Su iglesia está llamada a vivir en santidad. Dele la gloria al Señor Jesús. El Espíritu Santo está hablando en esta noche. Él en esta noche está más cerca de alguien que está viviendo esos ataques del enemigo. Porque nadie se cae a la primera, no se cae. Va a ser vulnerado poco a poco. Y el Señor nos está advirtiendo a todos nosotros que estamos en esta noche, porque algunos están llevando unas batallas que tú sabes en tu corazón que las tienes. Primero Él te tienta, ¿qué quiere decir? Te oferta lo que Él tiene. Pero luego que te está ofertando, Él deseará posesionarte en ti. Posesión. Y la posesión es sobre la vida de una persona. Ya no lo atormenta solamente. Puede ser que ahora estés atormentado con imágenes a través de tus móviles o dispositivos, páginas sucias que comienzan a aparecer de pornografía, y la palabra del Señor te dice claramente: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Pero tú estás siendo atacado por allí y atacada. Estás en relaciones impropias, en chat que son nocivos y dañinos para tu vida. Los escondes, haces otras páginas, te escondes en tal. Estás en el pecado, pero vienes a la iglesia y te presentas con un uniforme de cristiano evangélico y puedes aparentar todo lo que quieras, pero a Dios no se lo engaña. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, Él lo sabe todo. Por eso Pablo tiene que decir: hay un espíritu del aire que opera en hijos de desobediencia. Inventarnos respuestas mentirosas para salir bien.
venga, preséntese a esta reunión, hagamos esto. No puedo, estuve enfermo, estuve de viaje, estuve de tal. Se puede hacer muchas cosas para salir ante las personas justificados, pero no ante Dios, porque estamos cometiendo un pecado llamado mentira. Y en Apocalipsis dice que son abanderados que van hacia el fuego eterno, y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Para que una familia persevere en las misiones, tenemos que estar en la doctrina. Levante esas manos ahí donde está y dígale: Padre, yo me comprometo con mi iglesia a servirte con todo el corazón. Sígale adorando allí, porque vamos a llegar al momento en el cual el Espíritu Santo tiene que hacer lo que tiene que hacer, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que Él nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estando muertos en delitos y pecados, Él nos tomó, hermanos, y nos toma para salvación. Y cada vez que usted y yo preguntamos: Jesús, ¿qué haces allí en la cruz del Calvario? ¿Por qué estás allí si eres bueno, santo, justo, piadoso, misericordioso, solidario, generoso? ¿Por qué? Y Él dice: yo tengo que estar aquí para demostrarte mi amor. ¿Y sabes por qué? Yo tengo que morir para que tú vivas. Porque tú estás muertos en delitos, pero para poder que tengas vida, necesitas la vida que yo te doy. Dele aplausos a Él, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta parte es un escrito tipo apocalíptico. Léalo bien. Está escribiéndole a los hermanos en Éfeso, que es una congregación de Asia Menor, en la ruta del comercio internacional en esos días. La actual Turquía, es la actual Turquía. Y allí la ciudad de Éfeso, en esta congregación que se formó con 12 varones, Pablo les comienza a enseñar y le está diciendo: esta iglesia está sentada con Cristo Jesús. Los que están escribiendo, cada vez que usted lee la palabra sentado, significa que descansa. Y se lo pongo así porque es cultura, es contexto cultural. Usted tiene trabajadores, y el momento que están los trabajadores sentaditos, ¿qué dice? Ah, ¿que ya acabaron? Y los trabajadores dicen: no, pero estamos descansando. No, señores, a trabajar, porque todavía no hemos acabado. El término sentado, cuando incluso en Hebreos dice: Él está sentado a la diestra de Dios en las alturas. ¿Sabe qué significa? Escriba. Es un término recurrente que quiere decir que descansó. La iglesia está sentada en lugares celestiales con Cristo. Nosotros estamos ahora celebrando este culto, pensando en las misiones, a colaborar en las misiones, luchando en el nombre de Jesús, porque queremos seguir avanzando. Pero en la visión apocalíptica, en los ojos de Pablo y en el libro de Apocalipsis, la iglesia está sentada en lugares celestiales. Tú y yo estamos sentados ahora aquí, pero el Señor te está viendo que estás sentado allá. Hermana, el Señor te ve sentada allá. Y el deseo que tú hablas con tu pastor es: pastor, soy de aquellas guerreras que he vivido ya bastantes años en el evangelio y la hemos luchado bastante. Yo solo quisiera ya llegar al final y terminar mis días con Cristo Jesús. Pues te tengo noticias. En el retrato apocalíptico de Dios está sentada en lugares celestiales.
tú estás sentada en lugares celestiales. ¿Sabe qué significa eso? Esas luchas, esos dolores, esas enfermedades, esas tentaciones, eso que parecía que no avanzas, que te llamaron la atención, que te dijeron, ¿sabes? Así no debes. Pero es que me siento incómodo por lo que me dijeron. Y que el enemigo te subraya, salte mejor. ¿Ves que no te quieren? Ábrete. Tu pastor no te quiere, porque si te quisiera no te dijera eso. ¿Por qué te está dejando incluso sentado? ¿Por qué? Es injusto. Esas luchas que llevas con tus hijos, madre, esas luchas que parecen interminables y dices, mejor morirme porque ya no soporto más, parece que no voy a avanzar. Y esas tentaciones, varones, en los cuales parece que vas a poner en riesgo hasta el matrimonio, pero te has dedicado a la vida de piedad, y con toda esa tentación horrible vienes al altar y doblas rodillas ante Él y le clamas. El Señor te está viendo, que estás sentado en lugares celestiales. Esta hermosa juventud, estos jóvenes y señoritas que están ahora aquí, es que esa chica que me siento enamorado me está atrayendo, pastor. Y yo sí le amo al Señor, tengo interés por ministerio, incluso me gusta, pero me encanta esta joven que me está minando el corazón. Pero sabes que te botas de rodillas y dices, yo tengo que ser vencedor, tengo que ser vencedor. Y el Señor te está mirando en su visión apocalíptica, que está sentado en lugares celestiales. Y eso, en ese contexto estás salvos por su gracia. No es por la fuerza de ninguno de nosotros, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Esas enfermedades horribles que se están manifestando en el cuerpo, ¿cierto? Esas visitaciones a clínicas, hospitales, esos diagnósticos que te están diciendo, ya no vas más. Y si hay algo para ti, eso cuesta mucho dinero. Esa enfermedad es catastrófica, te vas a morir con esto. Y tú dices, yo no avanzo, ya no avanzo más. Pero en esta noche, por el hermano Pablo, escribiendo esta carta en el año 62 de la era cristiana, casi 2000 años atrás, nos está diciendo, la iglesia está sentada en lugares celestiales. Pastores que estamos aquí, qué complicado que se está tornando el ministerio, tornando la vida, qué difícil. Pero el Señor te ve no sentado aquí, te ve sentado en lugares celestiales con Cristo. ¿Sabes qué significa al final? Ganamos, triunfamos, se acabó, se terminó ese trabajo, se acabó ese dolor. Cuando la iglesia suba a la presencia de Dios, Él mismo enjugará de tus ojos que hoy estás llorando tus lágrimas. Nunca más estarán esas lágrimas allí, porque Él las enjugará con su presencia. Porque somos como iglesia. Esa es la razón por la cual se te dice, joven, no vivas como quieres vivir. Señorita, no así. Porque para las alturas se demanda vida de santidad. Para lo terreno es lo efímero, lo material, lo pasajero. Pero para los cielos es santidad. ¿Y sabes qué es santidad? ¿Quieres la palabra? En el hebreo es kadosh. ¿Y qué es kadosh? Consagrado, dedicado, separado para servir a Dios. ¿Dónde están los kadosh? Aquí estamos. Separado para que entones ese instrumento, separado para que cantes, separado para predicar la palabra, separado ese matrimonio para ejemplo de vida, de fidelidad. Separada esta hermosa iglesia en una ciudad
para que le cante y le alabe y glorifique al Señor. Estamos hechos para los cielos. Vamos de paso por esta tierra. Vamos de paso por esta tierra. La iglesia va de paso por esta tierra. La ciudadanía es ¿de dónde? De los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Te ilustro esto, queridos hermanos, porque muchos de los nuestros como que se están acostumbrando a lo efímero y pasajero de la tierra. Se puede ilustrar con lo que le pasó a un granjero. Se encontró un polluelo de águila, pero él no se había dado cuenta. Y entonces lo puso a que le caliente la gallina junto a sus pollitos. Y lo puso allí. Pero él fue creciendo más que los otros pollitos. Y lo quedó mirando el granjero y lo queda viendo bien. Y dice, seguramente aquí me doy cuenta que pasó algo accidental. Este polluelo es de águila, no es de la gallina. Pero lo queda mirando y la gallina y los otros pollitos aprendieron a picar su comidita junto a mamá gallina. Iba allí raspando tierrita y comiendo, hasta que la visión del granjero le queda viendo y le dice, tú no eres de mamá gallina, tú eres de mamá águila, pero no está aquí tu madre, así que a ti hay que prepararte, no para que estés comiendo de la tierra, porque tú eres de los cielos. Allí la aplicación primera es: creyentes evangélicos, aún apostólicos, picando las cosas del mundo, acostumbrándose a lo rutinario de la tierra, acostumbrándose a cosas del mundo sin Cristo, apegándose a costumbres y formas, maneras de hablar, de ser, de presentarse como el mundo sin Cristo lo tiene. Y tratan incluso de eso, de colocarnos en nuestro medio. Pero sabes, querido hermano que me oyes, iglesia del Señor apostólica, no somos de la tierra, somos ciudadanos de los cielos. Somos ciudadanos de los cielos. Aleluya. Somos ciudadanos de los cielos. Creció el polluelo de águila, lo separó. Kadosh, separar. Lo separó, lo preparó y se fue hacia lo alto de una cumbre. Y lo tomó en su mano y como que hablaba con el polluelo de águila y le dice: tú no eres de mamá gallina, tú eres águila. Te voy a soltar y tú tienes que volar. Tienes que volar. Lo soltó la mano. A principio no le respondía porque él estaba acostumbrado a lo terreno. Así pasa contigo y conmigo. No estás acostumbrado a la vida de piedad, que son los ayunos y la oración, porque hay que pagar precio de responsabilidad celestial. No estamos acostumbrados a obedecer porque nos cuesta, porque la obediencia es naturaleza divina. No estás acostumbrado a servir y a dar con todo el corazón, con una generosidad explícita, porque es característica del soberano Dios y su naturaleza, Cristo, nuestro Padre celestial. Pero ánimo, ánimo, que el Señor sí sabe que vamos a volar. El Señor sabe que vamos a volar. Le hizo escribir a Isaías: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Generalmente uno dice: ahí está para ti, joven, ahí está para ti, señorita. Pero te puedo decir que hay adultos que son como muchachos y como jóvenes en la vida espiritual.
no han alcanzado madurez porque se han estacionado a seguir picando las cosas del mundo, pero no te das cuenta que tienes unas alas como las águilas. ¿No te has dado cuenta que cuando entras en la oración puedes elevar tu vida a niveles espirituales? Hermoso. ¿No has considerado que el ayuno te merma las ansiedades y la concupiscencia y la carne y te eleva a lo espiritual? Alabado sea su nombre. ¿No te has dado cuenta que mientras le cantas glorificas las virtudes del Cristo, y mientras tocas y mientras alabas comienzas a alabar las virtudes de aquel? Y alabanza es primero que adoración. Primero se le alaba y después entramos en adoración. Aquí está Él, está aquí Él. Los muchachos se fatigan y se cansan. Jóvenes y señoritas, te fatigas y te cansas. Ya no quiero ir al culto, papá, ya no me lleve. ¿Estás cansado? Sí, sí estoy cansado. Señorita, vamos, mija, vamos. Ya me cansé, ya no quiero ir porque me critican, porque me ven, porque no me saludan, me han hecho a un lado, me hacen bullying. Ya no voy. Estás fatigada y cansada, pero ánimo. Los muchachos se fatigan y se cansan. Es natural que eso pase, lo tiene la palabra de Dios. Es natural que estés atravesando lo que estés atravesando, pero no te acostumbres. Hay que levantar alas como las águilas. Salvos por gracia, salvos por gracia. Adóralo, adóralo al Señor. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El granjero la soltó otra vez al águila, y esa águila comenzó a hacer sus movimientos hasta que de un momento tomó aire, y al tomar el aire comenzó a moverse. ¿Qué figura tenemos ahí? ¿Sabes qué espíritu significa aire? Neuma. Sabemos muy bien que los niveles espirituales nos da el Espíritu Santo de Dios. Alguien necesita ser sellado del Espíritu Santo. Otros necesitan ser renovados en el Espíritu Santo. En esta noche unos van a hablar en lenguas en el Espíritu Santo, y otro va a hablar más y va a profetizar y va a anunciar su vida para la gloria de su santo nombre, y la iglesia comienza a edificarse, porque cuando uno habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y cuando la iglesia desarrolla dones del Espíritu, ahí está el neuma, está el aire, porque esta iglesia fue presentada públicamente en el aposento alto. ¿Con qué? Con neuma, con Espíritu Santo. Ese aire poderoso y santo del Señor, ese aire que tienen las águilas para volar. Y se elevó y se elevó, y luego le dio vuelta al granjero y le dijo: hasta aquí estuve contigo en la tierra, ahora me levanto al firmamento, me voy a donde es mi morada, las montañas altas, los lugares altos, sí, los cielos. Esta iglesia pasa de la tierra a los cielos, y lo hace con poder y gloria, y lo hace con Espíritu Santo. Esta iglesia se va porque somos ciudadanos de los cielos. Por gracia somos salvos. Elévale ahí el cántico al Señor. Apláudelo al Señor con el alma. A su nombre la gloria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esta noche el Espíritu Santo del Señor, a través de esta carta,
trata con nosotros en una forma hermosa, no por obras para que nadie se gloríe. Y escucha esto hermoso, el verso 10 donde cierra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Va concluyendo este mensaje de gracias, sois salvos, diciendo: no estás hecho para hacer obras malas, estás hecho para hacer obras buenas, para hacer cosas buenas. No estás hecho para estar muertos en delitos y pecados. No fuiste hecho para ser un alcohólico. No, eso Dios no te hizo para ser alcohólico. La Biblia dice: Dios creó al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios nos creó para buenas obras. Dios nos creó para la alabanza de su nombre. Dios nos creó para que tengamos un matrimonio como Él lo quiere. Ese matrimonio donde radique la felicidad con Dios. Dios te creó para que no te maltraten, para que no te hagan daño, señorita. Dios te creó, mujer, para que te respeten tus hijos y tus hijas. Dios ha colocado esta iglesia para que sea referente de la sociedad. Dios nos creó para buenas obras, las cuales Él había determinado desde siempre. A su nombre sea la gloria. Salvos por gracia, salvos por el regalo de Dios, salvos solo por su gracia. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Alguien en esta mañana, en esta noche, levanta sus manos ahí donde está, por favor. Y el Espíritu Santo quiere bendecirte aún más. Deja tu banca y pasa a este altar que está armado aquí. Deja ahí tu lugar, salte de allí, te vamos a esperar. Levántate en el nombre de Jesús. Y como el hermano Pablo nos dice, el Señor designó para que en los siglos venideros se siga anunciando esta gracia maravillosa. Allí vienen. Vamos a orar por los amigos, por las amigas. Vamos a pedirle a Dios que Dios bendiga con su poder. Síguete abriendo, ábrete paso. Dejadlos pasar, por favor. Los hermanos encargados pueden acercarse para orar por ellos. Pastores que estáis acá, si nos ayudan a orar por ellos. Véngase, el que pueda. El pasillo todavía tiene espacio. Vamos a pedirle al Señor que Dios bendiga, que Dios sea ayudando. Salvos por gracia. La gracia del Señor Jesús con nosotros. El Cristo poderoso, el Cristo santo, nuestro Padre eterno y glorioso. Es el regalo de Él, el regalo de Él por nosotros. Él nos dio su naturaleza, su Espíritu Santo. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él puede salvar y transformar tu vida. Él te puede llenar con el poder de su Espíritu Santo. Adóralo, adóralo, adóralo al Señor, adóralo al Señor. Eso, allí hay señoritas, hay jóvenes que están llegando. Comienza a honrar el nombre de Jesús. Ora conmigo: Señor Jesucristo, soy salvo por gracia, soy salva por gracia. La gracia de Dios conmigo, la gracia de Dios conmigo, nada más. La iglesia del Señor aprendiendo a orar, a llenarse de su Espíritu Santo. Es la gracia de Dios con nosotros. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Ahí está, señorita, ahí está cada niño alabándole y adorando. Tu amor rodea, amén.
es, ahí está. La gloria sea para